Mi nombre, Humberto Falla Lamadrid, profesor de la asignatura de Teoría del Estado dentro del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. La Universidad Árabe Peruana se estimó conveniente abrir este diplomado en dos modalidades: la presencial y, aprovechando del adelanto de la informática, la modalidad virtual. Es evidente que en este diplomado hay hasta 4 módulos. Después del primero, que es sobre desarrollo y teoría del Estado, se dictarán otras asignaturas sobre políticas estatales y procesos estatales. ¿Cómo debemos entender el Estado dentro de nuestra asignatura de teoría del Estado? Sino en el marco de la ciencia política, del desarrollo constitucional y sus ejes estratégicos de un Estado moderno, su gobernabilidad y sus niveles subnacionales. Pero para iniciarnos en esta asignatura, tenemos que comenzar conceptuando qué cosa es la sociedad, la comunidad, qué cosa es la patria, la nación y finalmente el Estado. ¿Qué cosa es, consecuentemente, la sociedad? Sino una comunidad de personas unidas por un vínculo jurídico. Es claro de que la comunidad puede estar unida por vínculos psicológicos, étnicos, pero la sociedad tiene una organicidad de naturaleza jurídica. Nosotros debemos entender que las sociedades pueden tener una clasificación. Los estudiosos del Estado dicen que pueden ser simples y compuestas. ¿Cómo no verlo, por ejemplo, en el caso peruano? Unas sociedades casi primarias. Tenemos la comunidad chipira, la comunidad ayánica y otras comunidades. Pueden las sociedades también clasificarse entre perfectas o imperfectas si es que están destinadas a satisfacer necesidades elementales, o por el principio de subsidiariedad del Estado llegar con la satisfacción de necesidades más completas y cabales a los últimos rincones de la patria. Las sociedades, por su nivel, se consideran intermedias, superiores. ¿Acaso no tenemos desarrollos económicos relativos muy diferenciados? Veamos el caso cercano de nuestro país en la Comunidad Andina de Naciones. Se programó tener una comunidad de naciones con un desarrollo homogéneo, pero se choca con una realidad dura. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Ecuador, que no podían desgravar sus aranceles para llegar a una comunidad comercial y económica común, una desgravación arancelaria que pudiera hacer posible una unión aduanera entre Perú, Ecuador, Colombia y en su momento Chile y Venezuela. Estos últimos han dejado de pertenecer a la Comunidad Andina. Consecuentemente, hay sociedades intermedias que se reflejan en un Estado de igual nivel. Nosotros estamos, se ha dicho siempre, como un Estado en proceso de desarrollo, y así debemos entender. Si hablamos de algunas diferencias entre el Estado, la nación y la patria, tendríamos que decir que esta última, la patria, es esa concepción de retrospectiva, de presente, y esa concepción prospectiva de futuro.
Por patria, nosotros hablamos de un sentimiento acendrado, en el caso peruano, de un sentimiento profundo, acendrado e inherente a todas las personas sobre peruanidad. Eso es patria. ¿Y qué cosa es nación? La nación ya es un conjunto de personas con un mismo origen étnico, con un mismo idioma, vinculación psicológica y étnica, ¿cómo no?, que persigue un bien común. Pero ya en el Estado hablamos de una nación jurídicamente organizada, de una nación donde hay un poder político que persigue evidentemente un bien común dentro de un espacio que se llama el territorio. Eso debemos tener presente en el Estado, la juridicidad. Los objetivos del Estado evidentemente son promover el bien común y establecer ese orden jurídico dentro de una sociedad estatal. El hombre busca siempre estar en unión. Conseguir solo el bienestar le es imposible. Por eso se ha dicho que el Estado se apoya en la célula básica, que es la familia, la mancomunidad. Tenemos entonces que el hombre, desde que nace y se desarrolla hasta su deceso, vive en colectividad, vive en comunión. Por eso que ratificar una definición jurídica de Estado es decir que es la sociedad humana y organizada sobre el territorio propio, en una organización política, que duda cabe, que declara buscar un interés común. La definición jurídica de Estado comprende personas que el derecho clásico se ha dado en denominar naturales y jurídicas, siendo que las primeras somos todos nosotros. Las personas naturales pueden ser evidentemente personas que van más allá de una, como pudiera ser una sociedad indivisa, una sucesión. Pero ya cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de personas de derecho privado o de derecho público. El propio Estado, sus entidades públicas, son personas jurídicas de derecho público, en tanto que una sociedad anónima es una sociedad de derecho privado. Los elementos del Estado nos hacen volver a enfatizar en lo que es, y lo habíamos visto dentro del concepto de sociedad, dentro del concepto de patria. Los elementos del Estado tienen que ver con el territorio, con ese espacio indispensable. Hoy se habla en el derecho internacional público de estados con base territorial y de otros que no tienen base territorial. El territorio es inherente al Estado. Por ficción jurídica se presume, por ejemplo, que el Vaticano es un Estado, y por eso se le reconoce legaciones diplomáticas al Vaticano. En Lima hay un representante del Papa que tiene categoría de embajador, pero en esa extensión que el derecho internacional público está dándole al moderno Estado, se presume también que ahí donde el Estado acredita una misión, ahí hay un territorio y ahí hay un espacio que es, en el caso nuestro, de peruanidad. Si acreditamos una embajada, nosotros, en Egipto, ese espacio que ocupa la embajada, por el principio de extraterritorialidad, nadie puede en Egipto invadir ese espacio, porque es territorio peruano. Así por el estilo, en las 184 naciones o estados que la ONU reconoce a nivel global, los estados o el Estado peruano puede tener embajadas de 80, 85 de esas naciones hermanas, y ahí habrá un espacio territorial, ahí donde se acredite
una embajada o un consulado. El territorio, por eso, es un elemento indispensable del Estado, como lo es la población. No puede haber un Estado sin una comunión de personas, donde la entidad política evidentemente se expresa en una organización jurídica que norma y regula el quehacer de esas personas. La población es el elemento fundamental, es el elemento que le da al Estado su distintivo, su impronta. Nosotros no podemos olvidar, no debemos olvidar, que la población judía, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo errante por el mundo. La nación judía no tenía ni siquiera territorio, pero se identificaba como tal. Si dentro de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 del siglo pasado se constituyeron en guetos, se replegaron para defenderse del oprobio, del racismo y de la discriminación, terminada la guerra, las Naciones Unidas, que llegaron a reemplazar a la vieja Liga de Naciones, reconocieron al Estado de Israel, que aunque los palestinos hoy mismo están discutiendo y disputándose la franja de Gaza con Israel, hoy forman un Estado, la población. Y cómo no, el elemento jurídico es la soberanía. No puede haber, evidentemente, un Estado al que no se le reconozca supremacía, poder coercitivo, soberanía. Es lo que en derecho se llama el jus puniendi, la capacidad de gobernar dando normas. De eso se trata. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, es mejor dirigirnos a un Estado constitucional de derecho. Bien señala el plan bicentenario que dio CEPLAN bajo la dirección del doctor Agustín Aguilar Torre, que los derechos fundamentales deben ser el leitmotiv de la planificación de un Estado moderno. El Estado de Derecho es un Estado moderno que respeta derechos fundamentales de las personas, respeta y se ajusta, que duda cabe, a las normas jurídicas. La vida en comunidad tiene que ser en paz, tiene que ser en libertad. El hombre nace, se desarrolla y muere dentro de un Estado y un cuerpo político. Tenemos entonces que comprender que este conjunto de normas que Kelsen, ese autor de la concepción organicista del Estado, tienen jerarquías. La Constitución es la ley de leyes, se ha dicho que un Estado debe impartir sus poderes públicos. La Constitución se le ha llamado el pacto social. Entre nosotros los peruanos han habido hasta 14 constituciones, hemos sido un poco veleidosos en ese tema. Los Estados Unidos tienen una sola constitución desde 1779 con enmiendas muy conocidas. Pero luego de la Constitución están las leyes, los decretos legislativos, los tratados, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, directorales, ese desprendimiento jerárquico de las normas. Vamos a tener la oportunidad, después de enfocar un Estado moderno en el concierto internacional de naciones, y cómo no estudiar la teoría organicista de Kelsen, que es la que le da contextura a esta definición de Estado que hoy en esta primera clase hemos querido desarrollar. Agradezco a todos ustedes la atención que nos brinden y quiero que sean muy pródigos en sus preguntas, que las hagan hasta cualquier idea y hasta cualquier ocurrencia sobre estos temas de Estado, de nación, de patria y de comunidad. Muchas gracias.